Gracias, Padre Santo, por ese regalo que es tu palabra, Señor. Tu palabra nos alienta, tu palabra nos edifica, tu palabra nos transforma, Señor. Si hemos estado, Señor, separando este tiempo, Señor, es porque amamos, Señor Jesús, aprender más de ti, Señor. Si hemos separado estos tiempos para ti, Señor, es porque sabemos la bendición que hay en estudiar tu palabra, Señor. Permítenos hoy, Señor, en acción de gracias, cerrar este tiempo, agradeciéndote, Señor, por cada cosa que transformó nuestra vida, Señor. Y si quiere, en este momento agradezca a Dios por lo que el Señor pudo haberle enseñado en verso a verso. Ha sido un año lindo, ha sido un año en que hemos podido aprender muchísimo. Pero piense en algo especial que Dios haya dejado en su corazón en esta actividad de verso a verso. Y dale gracias, gracias Jesús. Gracias porque hoy estoy un poquito más cerca de la estatura de la plenitud tuya. Hoy estoy, Señor Jesús, más lleno del conocimiento tuyo y puedo agradecerte por eso. En tu nombre dejamos este espacio. Amén y amén. En estas últimas 2 sesiones hemos estado ya diciéndoles, nosotros no hacemos ya mucho. Papá y yo estamos dejando que ustedes hagan. Y entregamos el capítulo de Hechos 4 a ustedes para que entre ustedes hicieran el estudio de verso a verso. La vez pasada iniciamos. Entonces ustedes ya son los que están haciendo el estudio. Nosotros ahí ponemos nuestra parte, pero ustedes son los que están haciendo el estudio. Voy a hacer un repaso rápido para retomar de donde dejamos la vez pasada. Lo primero que hicimos fue leer, releer y releer el capítulo. Y luego de eso intentamos ver la estructura de fondo que había en el capítulo para cada sección irla estudiando poquito a poco. Nosotros lo que vimos es que el capítulo, entre todos, vimos que tenía estas partes. El verso 1 a 4 narraba el arresto de Juan y Pedro. Y luego hay una sección del 5 al 12 donde se ve el interrogatorio ilegal que se hizo. No, pero esta vez sí era como no como con Jesús, que fue ilegal, sino esta vez había un interrogatorio medio amañado, pero sí hubo un interrogatorio que incluso dentro de ese interrogatorio uno detectaba 2 partes, del 5 al 7 y del 8 al 12. Del 5 al 7 se dispone como la sesión, se les lanza la pregunta, del 8 al 12 ellos responden a la pregunta. Y luego del 13 a 19 viene una parte de la defensa, la apología que Pedro hace. Luego viene una parte del 19 al 22 donde se ve una amenaza directa de este Sanedrín contra Pedro y Juan. Y luego se les libera. En el 23 al 31 está esa oración de reacción a esa puesta en libertad. Y por último vemos la sección de vida en comunidad, que habíamos visto que es curioso, que pareciera que esa parte tiene más relación con lo que viene en el capítulo 5 que con lo que estaba en el capítulo 4, ¿verdad? Alcanzamos a ver algo del 1 al 4 y llegamos a ver del 5 al 7. Entonces en este momento estamos en el versículo 8. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio. Abran sus Biblias. Abran sus Biblias. Y simplemente como recordaréis, leamos ese versos 8 al 12. Vamos a leer, releer, releer. Recuerden que en un estudio de la palabra siempre lo que primero hacemos es leer, volver a leer, volver a leer. Dice del 8 al 12. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel
que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Qué lindo eso. Esta parte responde inmediatamente a el verso anterior, el 7. La pregunta fue: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Y esa es la respuesta. Es la segunda parte de esta sección. Entonces, como lo hicimos la vez pasada, ustedes miren estos versos y me dicen qué encuentran interesante, qué cosas pueden ser valiosas para construir un estudio bíblico de estos versos. Tómese un tiempito, vuelva a leer, vuelva a ver con detalle y vamos a desglosar verso a verso esta sección. Listo. ¿Qué ven de interesante en 8 al 12? Pues por lo menos yo veo que Pedro, como ya estaba lleno del Espíritu Santo, tenía como esa fortaleza, esa fuerza para enfrentarse. Ok. Primera cosa que notas, lleno del Espíritu Santo. Y tú dices, ya estaba lleno, porque estás recordando algo que sucedió anteriormente. Sabemos que veníamos de Pentecostés, hubo una primera predicación tremenda. Esto ya es un suceso despuesito, pero lo interesante es, dice, sigue lleno del Espíritu Santo. ¿Qué podemos hablar más de este tema de la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué es particular acá? La valentía. El Espíritu Santo nos da valentía, lo que llamamos esa palabrita que aparece en Hechos, denuedo. Denuedo. Eso es valentía, abrojo. ¿Qué más ven ahí? Sanidad. Pero la autoridad y la seguridad, ¿a quién se dirige? Porque él se dirigió a los gobernantes y al pueblo. Ok. ¿Se acuerdan las claves que yo les he dado para interpretar textos? Empezamos preguntándonos esto a su audiencia, ¿qué significaba? Luego de eso intentamos hacer una reflexión teológica, esto cómo se conecta con otras partes de la Biblia, y luego lo aterrizamos a hoy qué nos dice a nosotros. Entonces, nada más con esa cláusula, Pedro lleno del Espíritu Santo, pensemos en esos 3 aspectos. ¿Por qué era importante para Lucas hablar a su audiencia de que estaba leyendo los Hechos de los Apóstoles, que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo? Entonces tú dices, para que vean que tiene autoridad. ¿Para qué más? ¿Por qué Lucas le interesaría escribir esto? Yo pensaría que para que viéramos que no estaba hablando palabra de hombres, sino palabra de Dios, que estaba lleno realmente de Dios. Era palabra, ok, eso es interesante, sí, para que vean que el Espíritu Santo al final, aunque ya te estás yendo un poquito a la reflexión teológica, pero está bien. Si estamos pensando solo en el marco de Hechos, ¿por qué es importante que él mencione que Pedro estaba lleno del Espíritu? Porque es que ahí se da el cumplimiento de la promesa, Ok. con la que inicia Hechos. ¿Se acuerdan que cuál era el propósito de Hechos de los Apóstoles? ¿Dónde se ve la estructura de Hechos de los Apóstoles desde el principio? Hechos 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya. Y luego dice, y me seréis testigos. Miren lo que estoy haciendo. Realmente lo que están haciendo ustedes. Te empezaste a notar, importante, estoy lleno del Espíritu Santo. Empezamos a ver esto qué importancia tiene dentro de su audiencia. Entonces conectemos con el libro. El libro, el propósito dice, es importante que vean cómo esto es un ejemplo de lo que en 8 se estaba diciendo que iba a hablar el libro. Sencillo. Ahora, conecten con toda la Biblia.
reflexión teológica. ¿Qué podemos encontrar acá? Pedro lleno del Espíritu Santo. Que cuando estamos llenos del Espíritu Santo se ve la fuerza, se ve algo diferente en esa persona. Como dice acá, se veía notorio a todos vosotros, que se le notaba, se sentía, que se veía que tenía el Espíritu Que somos Santo. transformados. Hay una evidencia de la llenura, ¿sí? Pero era diferente a los demás. En ese momento era diferente. La llenura del Espíritu Santo hace que seamos diferentes. Como transformados. Hay que mirar cómo el Espíritu Santo da la sabiduría para responder cosas en el momento adecuadamente. Y no sacar simplemente respuestas de un conocimiento teológico, de un conocimiento doctrinal, sino lo que se necesita en realidad. Ahora, esto es un conocimiento que tenía Pedro, pero el conocimiento comunicado sin el Espíritu Santo no tiene el efecto que produjo acá en ello. Y me acuerdo que estábamos en una ciudad del Oriente, bueno, específicamente en Singapur, y había una reunión y había un hombre de Sri Lanka, o el antiguo Ceilán era ese. Bueno, ahorita el país se llama Sri Lanka. Allí las leyes eran tan represivas para el cristiano que el que una persona testificara le daban 6 meses de cárcel, 6 años de cárcel, perdón. Y si la persona se convertía al evangelio, eso ya estaba en la constitución de ellos como sentencia. Si la persona se convertía, era 12 años de cárcel. Y entonces, pues, uno cercano a uno de los gobernantes se convierte. Y llevan a este pastor, lo apresan, lo ponen en cadenas y lo interrogan. Y dice, usted, señor, convirtió a una persona que está prohibido por nuestra constitución que se predique el nombre de Jesús y que se predique la religión cristiana. Por lo tanto, usted está condenado a 12 años de prisión, porque también supimos e indagamos que se bautizó. 12 años de prisión. Entonces él en ese momento ora y le pide al Señor sabiduría. ¿Y cómo responder? Dice, él no tenía defensa porque no le daban abogado de oficio. Entonces él dice, ok, yo no solamente voy a negociar con ustedes 12 años, yo voy a negociar 20 años de cárcel. Si ustedes me comprueban que un hombre puede convertir a otro simplemente por hablarle, yo pago 20 años de cárcel. Pero si ustedes no me comprueban con hechos que un hombre pueda convertir al otro, si no me comprueban eso con hechos, me dejan libre. Se pusieron a debatir. Y debata y debata. Y no pudieron comprobarle que un hombre pudiera convertir a otro. Porque dijo, esta conversión solamente viene de una convicción del Espíritu Santo. Empieza después a explicarles. Y tuvieron que dejarlo libre. Tuvieron que dejarlo libre. Eso habla de respuestas que son muy capciosas en muchas ocasiones. Pero aquí esta indagación dice, bueno, fácilmente está diciendo, ¿con qué potestad ustedes están? ¿Quién les dio el permiso? La licencia del gobierno que ustedes necesitan para predicar, ¿dónde está? Ustedes no tienen esa licencia. ¿Con qué potestad? ¿Con qué poder? Y entonces ahí es muy importante lo que menciona la hermana Rose en torno a la llenura del Espíritu Santo en toda persona. Si ustedes están frente a tal vez no un tribunal, pero sí en un break, y les hacen una cantidad de preguntas, porque hay gente que va en algunos momentos a un break o va a un discipulado, simplemente por corchar a la gente, por creerse sabio, por creer que sabe más. Y ahí se necesita la llenura del Espíritu Santo y decirle al Señor, Señor, lléname y dame la respuesta que necesito. Dame la respuesta, Señor.
Y ahí es algo tan interesante esto, cómo él le responde contundentemente con el poder del Espíritu Santo y la importancia de contar siempre con esa tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, para muchas respuestas que hay. En otra ocasión, un hombre cuando estaba los países comunistas tras la cortina de hierro, en una persecución impresionante. Hay un predicador que lo toman preso, está con cadenas en las manos, está azotado y lo llevan a la defensa ante muchos que lo atacaban. Y era teoría tras teoría tras teoría, tratando de lavarle el cerebro y enloquecerlo. Dice, todo es materia en esta vida. Y todo era materialismo, venía un expositor, materialismo, venía otro expositor, materialismo, y todo dirigido. Tú no puedes creer en algo espiritual, porque no hay sino cosa material. Ahora es tu turno. ¿Qué va a decir frente a todo lo que ha escuchado? Él se paró, se fue hasta el exponente último, le da un par de cachetadas, pa y pa. Entonces dice, ¿y usted? Y ahí mismo se botaron todo. Un momentito, es que yo también tengo derecho a la defensa. Entonces, se quita la silla donde él está parado, la tira lejos y dice, señor, ¿usted por qué reacciona? Usted es materia. La silla no reaccionó. Eso es materia. Usted tiene algo más que lo hace reaccionar que la silla, que es solo materia, porque tú no eres solo materia. Eso es guianza del Espíritu Santo. Y uno dice, uy, el Espíritu Santo entonces dijo que lo cacheteara. Dijo sí. Claro. Y él pudo comprobar ante toda la gente, y dice que ese día 10 de los principales que estaban allí acusándole se convirtieron al Señor. Simplemente eso. Y es que nosotros necesitamos en todo tiempo esa dirección. Ahí opera un don maravilloso que se llama palabra de ciencia o de conocimiento. Viene algo así de parte de Dios, ese conocimiento de cómo contestar. Y la palabra de conocimiento en el don es un conocimiento que viene revelado de parte de Dios, que no ha sido preconcebido en ningún lado. Simplemente viene como el Señor muestra y cómo poder responder frente a todas estas cosas, acusaciones, preguntas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces queda la pregunta, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Oye, Padre. Recuerden que estamos tratando de estudiar la palabra, entonces ya tú pusiste el tema. Hay que buscarlo. Entonces miremos ahora en toda la Biblia, busquen en sus Biblias, ¿qué les dice acerca de la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Quién me puede buscar ahí un verso que hable de la llenura del Espíritu Santo? Y vamos complementando. Entonces ustedes ya tienen por ahí herramientas. Busquen en su Biblia digital, busquen en la Biblia misma si tiene referencias cruzadas o concordancia. Busquen por ahí en Google si quieren. Ajá. Dice que el Dios de la esperanza los llene toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Bueno, ese habla no tanto de la llenura del Espíritu Santo, pero sí habla de lo que produce Dios, alegría, cuando Dios nos puede llenar de alegría, de paz, de gozo. Pero ¿qué es ser lleno? ¿Le soplo una cita? ¿Qué dice? Dice, y reposará sobre en él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de gracia. Ahí pues significa que cuando tenemos el Espíritu tenemos sabiduría. Sí, aunque tengan cuidado, nuevamente recuerden que
cuando vemos textos no los podemos ver aislados, tenemos que verlo en su contexto. ¿De quién está hablando que reposará el Espíritu? En ese pasaje no es específicamente sobre todos nosotros, pero sí está hablando de Jesús, ¿no? ¿Le soplo una cita? ¿Qué dice? Esa es muy buena. Esa era. Esa es muy buena versículo como para tratar de entender el concepto de llenura. ¿Qué dice? Y estaba lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales de su pueblo. Pero hay uno que habla que también era lleno del Espíritu Santo. Pero miremos nada más por un momento el de Efesios. Entonces ya estamos en la reflexión teológica. Listo. Nos llamó la atención en este Hechos 4:8 que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y uno se pregunta, ¿y qué es eso? Entonces vamos a otra parte de la Biblia donde nos hable de qué es ser lleno. Y aquí Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso, a los efesios, a la iglesia de Éfeso, y les dice, no se embriaguen con vino, sino más bien sean llenos. ¿Qué está haciendo Pablo? Está poniendo un contraste entre dos cosas. El embriagado con vino, ¿cómo se embriaga? Lo que pasa es que el vino lo controla, en cambio cuando es el lleno del Espíritu lo controla. Pero entonces la analogía sirve mucho, porque primero el borrachín, ¿qué tiene que hacer? Ahí sí, ejercitar el codo, ¿no? Doblar el codo. Doblar el codo. Cuando empieza a llenarse de mosto o de alcohol, de licor, empieza a suceder algo, eso entra a su organismo y empieza a cambiar a la persona. ¿Qué pasa con un borrachito? Cuando empieza ya entonado de pronto quinto jugo de cebada, ¿sí? Ese Gatorade de cebada por ahí al quinto, sexto, ¿qué empieza a suceder con la persona? Se le enreda la boca. ¿Cómo pierde el control? Pierde el equilibrio. A veces como que la visión se le medio enreda, el ojito empieza como a... Hay unos que como que se duermen, otros empiezan a hablar de más. Si ya va por la 10ª, la 15ª, ya no puede caminar. Ahora sí como que ni equilibrio tiene y ¡pum! Se cae. No recuerda lo que dice, no controla lo que dice, ya no tiene coherencia lo que dice. Entonces miren cómo coge ese ejemplo y luego lo contrasta. Dice, no hagan esto, sino lo que es todo lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Sean llenos del Espíritu Santo. Precisamente lo que dice Samantha. El ser embriagado con vino, pierdes el control. Pero ¿qué da la llenura del Espíritu Santo? Lo contrario. Control, dominio propio. Ser lleno del Espíritu es estar lleno, cambiar no licor, sino la misma persona del Espíritu Santo en mí. ¿Se acuerdan que ya pasamos por Hechos en Pentecostés? ¿Qué fue lo primero que dijeron las multitudes cuando vino el Espíritu Santo y los oyeron hablar en otras lenguas? Que estaban llenos de mosto. Entonces les decían que estaban como borrachos. Entonces, en Efesios se ve que es contrario, pero en Hechos también se ve que hay algo también como de aparente similitud. Entonces ahí tenemos un rollo. ¿Por qué en Efesios es todo lo contrario? Porque en Hechos los confundían con borrachitos. Pues porque los que no estaban llenos del Espíritu lo veían diferente. Simplemente porque estaban hablando en otras lenguas y no conocían. Sí. Entonces no los entendían.
pero eran ellos que no entendían, ¿no? Entonces miren cómo cruzando pasajes empiezo a entender un poquito más del contexto, ¿no? Pero también Efesios tiene que ver mucho con el control que ejerce el Espíritu Santo sobre mi vida. ¿Sí? Yo soy controlado por el vino cuando estoy borracho. Más bien permitir que sea el Espíritu Santo el que me controla. Y es que cuando el Espíritu Santo controla a una persona es muy bonito. Vivir una vida controlada por el Espíritu Santo es vivir lo que ya decía el pastor Guillermo Arturo, en tener el dominio propio. Si yo tengo el Espíritu Santo, yo me gobierno a mí mismo. Gobierno los deseos, gobierno los pensamientos, gobierno las tentaciones, y todo eso es porque el Espíritu Santo está dentro de mí, que me controla. Controlo la ira, controlo las ofensas, controlo todo esto, lo controlo, tengo dominio, porque el Espíritu Santo me da el poder para ese autocontrol, y es Él el que empieza a controlar mi vida. Por eso siempre, a veces cuando hay angustias o cosas, también decimos, tranquilo, Dios está en control. Dios está en control, el Espíritu Santo está en control. Sigamos añadiendo cosas. Aquí se habla que está lleno del Espíritu Santo, particularmente una persona. Entonces, ustedes son los que están haciendo el estudio. ¿Quién era Pedro? ¿Qué sabemos de Pedro? Porque es importante para Lucas decir que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo acá. ¿Qué sabemos de Pedro antes? Era un pescador. ¿Qué más sabemos de Pedro? Era, alguien dijo, impulsivo. Era de un carácter bravo, volado. Explosivo. ¿Por qué decimos que era explosivo, impulsivo? ¿Qué historia saben ustedes de eso? Primero, vinieron a arrestar a Jesús y suácatelas que saca el, no sé qué tenía, si un machete, si era un, decía que era una espada. ¿Cómo sería esa espada? No sabemos. Un machete, bajo una corta oreja, era torero. Pero es que no es, digamos, a veces cuando nosotros pensamos en que cortó la oreja, es que él le tiró por el ladito. Y realmente lo que Pedro en su espíritu impulsivo es que le tira la cabeza, y Malco, se llamaba Malco el que le cortó la oreja, pues cuando ve venir esa vaina, o si no lo mata, no es una cuestión, es un intento de homicidio. Entonces hace la cabecita y ahí le corta la oreja, pero muy impulsivo, muy impulsivo. Impulsivo. ¿Qué otras historias tenemos de Pedro en su carácter? Impulsivo. Cuando niega al Señor. Entonces, después del sablazo, va y mira y le dicen, ¿usted estuvo con Jesús? Ah, no, yo no. Entonces también era como medio inestable, voluble. ¿Qué más sabemos de Pedro? Que se arriesgó a caminar en el mar. Ah, ok, Jesús iba caminando en el mar. Sí. Y él dice, uy, yo también quiero. Impulsivo, entonces. Se bota. Dubitativo. Va decidido, sí, por un lado decidido. Alcanzó a caminar sobre el mar. Alcanzó a caminar. Luego vio las olas, sí. Entonces también, Temeroso. voluble. Dubitativo. ¿Qué más tenemos de Pedro? Es que todo esto, fíjense, cuando yo empiezo a hacer la reflexión teológica, empiezo a conectar con todos los pasajes de la Biblia. Tengo que ver todo el panorama bíblico para entender. Entonces necesito saber de toda la historia de Pedro. Pero aquí, este Pedro tiene una diferencia. Y Lucas tiene que especificar la diferencia. La diferencia es que es lleno, mi papá decía algo importante. La llenura del Espíritu Santo nos controla. Ahí uno entiende frases, también conectando con la Biblia, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¡Wow! Pero no es el Jesús en carne y hueso, sino es el mismo como Jesús el Paracleto. Ah, el Espíritu Santo. Ya no vivo yo, ahora el Espíritu Santo está en mí. Y controla. ¿Sí ven que cada palabra de la Biblia es importante?
Otra cosa de Pedro fue que le jugó una mala pasada a su mismo carácter, falto de carácter para confrontar las cosas, y aún después de mucho tiempo de haber sido lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pablo tuvo que ir a confrontarlo. ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? ¿Por qué? Porque él estaba de acuerdo con sus ángeles, pero no se ponía de acuerdo. Él mismo no tenía el carácter de decir yo me convertí a Cristo. Y con los gentiles no tenía el carácter de decir yo soy judío. O sea, en un momento de algunos que dicen, yo voy a la iglesia, pero por complacer a mi papá. No, allá su carácter le jugó una mala pasada. Gracias a Dios tuvo al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo lo confrontó y le dijo, usted es un hipócrita. Uy, que el apóstol Pablo le diga eso a Pedrito, que era uno de los grandes líderes de los apóstoles, porque también eso es bueno saber que este era un gran líder. El apóstol Pedro se convirtió en un gran líder. Entonces, era líder. Entonces lo confrontó y él aceptó. Pablo se corrigió. Pero esa confrontación que hizo el apóstol Pablo a Pedro fue fuerte. Pero gracias a Dios que también tenía un carácter dócil para aceptar la corrección. Sí, mírenlo, mi papá de pronto se me saltó, porque esto que dice mi papá es importante cuando vamos a hacer la aplicación a hoy, pero simplemente para ver cómo hemos pasado de, por qué es importante que Lucas le diga esta su audiencia, luego cómo contrastamos con todo el panorama bíblico en la reflexión teológica. Imagínense si esto, la reacción hubiera sido simplemente, Lucas hubiera escrito, entonces Pedro les dijo, y no, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Hay una diferencia grande, ¿cierto? Hay una diferencia notable. Cuando mi papá toca este tema de Pedro más adelante, y que igual conservaba algo de su carácter voluble, seguramente en ese concilio de Jerusalén, este tema de la llenura pasó algo. Y aquí también viene una reflexión al hoy. Cuando hablamos de ser lleno, fíjense que en Efesios es como una recomendación. Les está diciendo, no se embriaguen, sino más bien sean llenos. En otras, parafraseando, podría decir, más bien busquen estar completos todo el tiempo de esto. El tema con la llenura del Espíritu Santo es que nosotros tenemos que todos los días estar buscando ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es como la gasolina de un carro, ¿no? El carro al motor, la gasolina le da la potencia, el poder. Recuerden Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu. Ese poder, la palabra es dinamos en el griego. ¿Sí sabían eso? Ese poder en el griego es dinamos. Dinamos de la palabra que hoy usamos, heredada del griego, dinámica. Dinamita es de la misma palabra. Curiosamente, dinámica habla de movimiento, habla de una explosión dinamita, y es como la gasolina del carro. Cuando se inyecta el motor y los pistones la comprimen, hace una explosión que hace que el pistón salga otra vez con fuerza. Y hay un aparato que se llama dinamo, para cuando no hay energía, que mi abuelo en la casa no tenía, y se compró un dinamo y eso generaba la energía. Exactamente. Entonces, el Espíritu Santo en nosotros es como la gasolina, lo que produce el poder. Y eso se va agotando si uno no busca ser lleno todo el tiempo. Ahí conecto con lo que decía mi papá, porque es importante. Seguramente Pedro, como todo ser humano, falló. Él era lleno, pero en algún momento eso baja.
todos tenemos esas luchas y por eso es la importancia de día a día estar llenos del Espíritu Santo. Usted no sabe si mañana le toca un arresto como este y tiene que estar dando respuesta lleno del Espíritu Santo. Yo quiero de pronto hacer una recomendación en esto y es, algunos confunden una experiencia con el Espíritu Santo a la llenura del Espíritu Santo. Y esto es diferente. Muchas personas pueden, y ustedes ¿cuántos han sido aquí facilitadores de encuentro? Levanten la mano. Ok, ¿cuántos han ido a un encuentro? Han estado en un encuentro de la finca. Ok. ¿Cuántos han sentido alguna vez ministración sobre el Espíritu Santo? Han estado en ministraciones, ok. A veces nosotros confundimos la experiencia con la llenura y es distinto. Alguien puede tener una experiencia, un encuentro con el Espíritu Santo en un momento y se queda en la experiencia y no vamos a la llenura. Y la llenura es beber todos los días de Él, beber todos los días del Espíritu Santo. Porque además de lo que dice la llenura del Espíritu Santo, que es como el vino, dice que el Espíritu Santo mantiene el alma o el corazón tan fresco como río de agua viva. ¿Sí? Como río de agua viva. Entonces, allá en Juan 7:37 dice que así Dios hace que fluya los ríos de agua viva. Y a veces las personas lamentablemente se quedan con la experiencia y después de venir al encuentro se les olvidó que allá hubo una experiencia muy linda con el Señor, que sería el comienzo o el principio de empezar la vida llena del Espíritu Santo. Entonces hay algunos que de pronto dicen, bueno, yo sigo ahí luchando con la carne, ahí toda la vida soy carnal, no puedo manejar esto. No, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, podemos vencer cualquier cosa que se levante en contra de la vida espiritual, porque el diablo toda la vida va a estar teniendo tentaciones. Y hay algo interesante que dice la Biblia en Mateo 4, y dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Miren, hermanos, cuando fue llevado por el Espíritu también estaba acompañando a Jesús en la tentación. Y por eso Jesús pudo vencer la tentación. No hay tentación que no sea vencible. No hay tentación que no sea vencible. Y se hace mucho más fácil vencer la tentación si uno se llena del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo redarguye. ¿Sí? Cuando esté el Espíritu Santo, Él redarguye de pecado y como que está ahí, ¿por qué lo vas a hacer? En cambio, cuando no esté el control del Espíritu Santo, se olvida y la carne, entonces fácilmente cae. ¿Sí? El Espíritu Santo, aquí dice la Biblia que Dios sostuvo todo este tiempo al Señor Jesús en ese ayuno. Entonces tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para enfrentar la tentación también. Bueno, volvamos. Del 8 al 12, ¿qué más ven interesante? Pedro acá habla acerca de Dios como el Padre, del Hijo y del Espíritu. Dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Ahí está lleno del Espíritu Santo. Y en el 10 dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. Y sigue diciendo: y a quien Dios resucitó de los muertos. Una referencia a la Trinidad. Interesante. Bien. Interesante. Encontraste la Trinidad ahí actuando, cada uno en su Rol. rol.
Muy bien. ¿Qué más interesante hay? Yo creo que acá hay algo interesante, es que Pedro destaca a quién se está dirigiendo. O sea, en cierta medida los expone. Los expone a los gobernantes y a los ancianos rurales, que son los que en teoría tenían más conocimiento, los exponentes de este ministerio. Es un formalismo, pero es un formalismo con cierto propósito, es lo que estás planteando. Listo, ok. ¿Qué más? Entonces está dirigida a ustedes la respuesta. Listo. ¿Ven algo particular en la respuesta? A mí me llama la atención que ellos, de todas maneras, los gobernantes, ¿por qué estaban tan preocupados de que alguien se había sanado? O sea, tenían sí de todas maneras la incertidumbre, ¿por qué método, qué medio sanó esa persona? O sea, ¿qué hizo y por qué para ellos era tan intrigante? Porque no fue con medicina, sino fue algo sobrenatural que sanó a esa persona, porque dice claramente que los está interrogando y les están preocupados, ¿por qué se sanó? En vez de estar alegres de que ese se sanó, no, estaban preocupados de que por qué se sanó. Sí. Eso lo hablamos un poquito la vez pasada, el por qué ellos estaban ahí. Es que lo que mencionamos es, Juan y Pedro se les metieron al rancho. Ya no estaban en cualquier lugar de Jerusalén, estaban en el templo. Estaban donde los que acostumbraban a enseñar al pueblo doctrina estaban allí, y ahora Juan y Pedro estaban enseñándoles. Y además esto estaba causando un alboroto porque ellos también tienen fresquito una memoria, y es lo que Pedro va a recordar en su respuesta. Sí, cuando él dice vosotros, a quien vosotros crucificaste. Pero él rectifica que dice, pero resucitado por Dios. O sea, él no murió, allí está resucitado. Pero primero él emite como ese, o sea, les recuerda la responsabilidad de ellos. Fíjense cómo el enemigo a veces se pone la espada contra sí mismo con lo que pregunta. Están preguntándole a un apóstol, bueno, ¿y ustedes en qué poder? Pues lógicamente que iba a decirles un sermón impresionante. De la pregunta les resultó a ellos nociva para su doctrina, les resultó la respuesta, o sea, la pregunta sí les resultó muy nociva para ellos mismos en su doctrina, porque ahora delante del pueblo, entonces dice, pues fue en nombre de Jesús de Nazaret, y está afirmando aquí una verdad increíble y diciéndoles a ellos, bueno, y a todos los judíos a quien habían crucificado, porque ellos no querían admitir que Jesús era el Hijo de Dios, y ahora con este milagro ellos tienen que creer en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces se clavaron la espada a sí mismos. Como que ustedes creyeron que porque lo mataron, entonces todo quedó ahí. Sí. Murió, pero él resucitó y todo va a seguir con lo que él se pronto, lo que él estuvo vivo. Pero también tienen que hacerse la pregunta, ¿qué pasa en estos dos hombres? Porque pues están hablando ahí en el templo, y donde está el Sanedrín, que son hombres preparados, y quienes están hablando son dos hombres iletrados. Y ahorita en la siguiente sección lo va a decir con claridad. Lo que es interesante, hay algo más interesante en esta respuesta, es que miren la pregunta, ¿no? Recuerden que estamos acá, 8-12 es una respuesta a una pregunta. La pregunta fue, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Si uno respondiera sencillito, sin arandelas, en el nombre de Jesús. Entonces la pregunta que nos haríamos, ¿por qué no respondió así Pedro? Es una buena pregunta. Recuerden que para estudiar la Biblia, hágale buenas preguntas a la Biblia. ¿Por qué respondió así Pedro? ¿Y qué fue lo que respondió? ¿Qué es lo interesante de esa respuesta? Díganlo ustedes están haciendo hoy el estudio. No sé si avanzamos un poquito, pero me llama la atención el 11. Sí. Y muchísimo, porque mire lo demás. Yo tengo la versión, lo que está escribiendo, que dice, pues es Jesús a quien se refieren las escrituras cuando dice, la piedra que ustedes los constructores rechazaron,
ahora se ha convertido en la piedra principal. Retomó lo que dijo Mao. Mao iba en buena dirección. Hay que adelantarnos un poquito también para complementar lo que decía Mao. Ahora pongámonos en el ejercicio que les he dicho de dramatizar un poco el tema. Soy Pedro, estoy en medio del Sanedrín, pero parte de la respuesta es que me dirijo a ellos, gobernantes, ancianos. Y luego, ¿qué sigue? Dice, sea notorio a ustedes y a todo el pueblo de Israel. Eso ya nos va marcando una pauta interesante de la hilada que estaba sugiriendo Mao. Estás en lo cierto. Mira lo que le está haciendo. Pues está lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le está guiando. Háblele a ellos, pero sepa que lo están escuchando todos ellos. Es una respuesta sabia, muy sabia. Porque la respuesta que les va a dar a ellos, él ya sabe que a ellos no les va a gustar. Porque ellos fueron los que mataron a Jesús. Si él dice así a secas, en el nombre de Jesús, ¿qué va a pasar? Lo matan. O sea, a Jesús lo mataron, al que diga que sigue a Jesús. Pero es que él dice, sean notorios a ustedes y a todos ellos que están acá detrás, que vieron el milagro. El pueblo había atestiguado un milagro. Y les dice, sea notorio, es que es evidente, que en el nombre, y ahí sí ya responde. ¿Sí vieron lo que hizo Pedro? Estaba generando un blindaje. Estaba generando un blindaje. Claro. Estaba ganando un aliado. Estaba ganando un aliado. Dice, y no solo un aliado, sino que les estaba mostrando al pueblo quién era realmente los que estaban mal. Porque luego les dice, ¿es en el nombre de Jesucristo que hicimos esto? Acuérdense quiénes fueron los que lo crucificaron. Ahí estaba el pueblo oyendo. Ahí estaba el pueblo oyendo. Por él, este hombre, y además está el cojo que fue sano. Este hombre, ahí ya lo ubica en el mismo lugar, por él fue sano. ¿Qué respuesta tan sabia? Se dirigió a ellos, usó de blindaje a estos los convenció, mire, ellos lo que estaban haciendo, ya tiene una protección, ya tiene un blindaje. No solo el blindaje celestial, sino también el pueblo. Les dice exactamente el 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, sigue acusando y sigue diciéndoles, ya se siente tranquilo porque ya sabe que el pueblo lo apoya, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, y aquí predica. Solo para completar, en el 13 es que vamos a ver que esto realmente tiene toda la lógica. No, realmente en el 16, 17 se nota el temor que el Sanedrín evidentemente tenía del pueblo. Entonces la respuesta tenía su sabiduría del cielo, ¿no? ¿Qué tal eso? Yo quería decir ahí que además dentro de esa, lo que tú mencionas, él aprovecha también para recalcar y poner en los ojos del pueblo el tema de la resurrección de Cristo. Porque no solamente habla de la crucifixión, sino de la resurrección. Entonces, como que se lo recuerda lo que ha hecho anteriormente, se los dice ante ellos, ante el imagino que estaban los fariseos, los escribas, los saduceos. Entonces, el pueblo se lo describe frente al pueblo. Entonces, no aprovecha ese punto. Que también quisiera hacer mención de, volviendo un poquito atrás de la llenura del Espíritu Santo en Pedro, y es que lo vuelve valiente y osado. ¿Sí? Lo vuelve valiente y osado.
porque él está, como yo les dije, de aquel preso frente a los científicos. Pareciera que Pedro y Juan II, lógicamente están por el pueblo, pero el pueblo también temía, ustedes se acuerdan que temía a los sacerdotes y a las autoridades, ellos eran temerosos de eso, pero ellos ahí están diciendo, ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron, Dios lo resucitó. Y es interesante, de pronto la versión, estaba aquí mirando la NTV, y como dice acá, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Interesante. Entonces, allí la seguridad de lo que están hablando la da el Espíritu Santo. Y con toda la autoridad les está diciendo, ustedes son los culpables. Pero él, el que ustedes mataron, el que crucificaron, de pronto tú podías, si puedes hacer un dibujito para tener más entendimiento de la piedra del ángulo. Es que de pronto ahí ¿qué quiere decir una piedra del ángulo? ¿Sí? En un muro, la piedra principal que ha venido a ser cabeza del ángulo. Esta es la intersección de dos muros. Aquí es donde se forma el ángulo de los muros. La primera piedra que ponen, y particularmente en este ángulo, en la forma de construir antiguamente, tenía que ser una piedra grande, maciza, estructuralmente era vital. De hecho, de ahí para arriba la traba de esto son piedras grandes, pero la principal, la que pone la base para toda la demás construcción, empieza acá. Incluso sobre la base se pone y se funda las primeras piedras. Máxime cuando en esta época los sistemas constructivos pues demandaban que los muros fueran de carga, todos. Entonces las primeras piedras que ponen eran mucho más grandes que las del último, y por eso los muros de construcciones antiguas tienden a ser más delgaditos en la medida que suben, le van restando carga, pero la carga se transmite a los muros, a las piedras de abajo. Es lo que transmite las cargas y es lo que tiene la base y la fundación de la estructura. Lo que pasa es que al fin y al cabo, ¿qué pasaría si alguien va y hace escarba, hace un hueco y quita esa piedra? Se derrumba todo. Todo se cae. Y por eso dice que Jesús es la principal piedra del ángulo. Y eso significa, ¿de cuál edificio? De la iglesia del Señor. La principal piedra del ángulo. Y dice que los edificadores desecharon esa piedra. ¿Y a quién se estaba refiriendo? A ellos, al pueblo judío, que desecharon a Jesús. Lo desecharon siendo él la principal piedra, la piedra del ángulo. Entonces, esta parte del 8 al 12 es una respuesta llena del Espíritu Santo, muy acertada, muy sabia. Además va a predicar la palabra, porque al final dice, no hay salvación en otro que no sea Ese es interesantísimo. en Jesús. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Esto es complementario. ¿Se acuerdan cuál era la pregunta? ¿En qué nombre? Uy, lo remató de una manera tremenda, que les dijo, es que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Les predico de paso. No solo fue su apología de déjenme libre, déjenme quieto, déjenme sano, sino fue que les dijo, también usted debe creer en Jesús,
porque usted no puede ser salvo sino en el nombre de Jesús. Es que ahí como que Pablo también, Pedro, perdón, él como que se desliga de sus prejuicios con el pueblo judío, y ahí mismo les da la fórmula para que ellos también vengan a la salvación. Lo están cuestionando, los azotaron, los tienen ahí porque están, bueno, aquí todavía no los han azotado, o ya los azotaron. Pero ellos sabían, aquí todavía no, pero ellos sabían cómo se metían. Y que ellos podían llenarse de, digamos, de prejuicios, y decir, estos desdichados no tienen ni derecho a la salvación. Pero les dice, y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino en Jesucristo hombre. Y les expone también a ellos el plan de salvación. Así que nadie puede ser enemigo simplemente por estar contrario a la teología o a la doctrina, porque tienen derecho, tienen oportunidad para también ser salvos. Y la exposición del plan de salvación está ahí. Ahí les expone Pedro el plan de salvación. Yo aquí, para ir a la otra sección, la vez pasada habíamos dicho que el 13 al 19 era defensa. Ahí votamos como formas de tratar de armar el armazón del capítulo. Sí estamos en una sección de interrogatorio, hay una respuesta al interrogatorio en el 8 al 12, pero yo aquí les quiero proponer variar un poquito la siguiente sección, el título, y va a ser un poquito más provocativa el título que le quisiera dar, porque después de esta respuesta, realmente si vemos las acciones que están sucediendo, al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús, y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra, pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Y decían, porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlos, pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos, para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. Y cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Para mí esta sección no es tanto una defensa, para mí esta sección la voy a llamar concierto para delinquir. Es concierto para delinquir. Porque realmente esta parte es una sección narrativa en donde nos dicen, oiga, ¿los escucharon? Y quedaron asombrados. Dijeron, oiga, este era pescador, este también era pescador, este negó 3 veces a Jesús y ahora mire cómo nos está hablando. Entonces salgan un momentico que tenemos que hablar una cosita aquí entre nosotros. O sea, vaya para allá. El pueblo, recuerden que ya había escuchado, estaban ahí, ya se empieza a insinuar un temor hacia el pueblo y se reúnen para decir, ¿qué hacemos? Estos manes, ¿qué hacemos? ¿Y qué deciden? Esos son los gobernantes de ese pueblo. Se reúnen para decidir que van a amenazar a unos hombres inocentes. Eso se llama concierto para delinquir. ¿Les parece si vamos a esa sección? Listo, ustedes van a hacer el estudio. Díganme qué encuentran interesante. Del 13 al 19. Del 13 al 19 las siguientes. A mí me parece algo muy lindo yo sé que es ahí el Espíritu Santo porque les mostró a los miembros del concilio que estos eran unos hombres que tenían valor. Tanto Pedro como Juan tenían un valor que solamente lo da el Señor y el Espíritu Santo en momentos como estos. Dice, porque veían que eran hombres comunes,
sin ninguna preparación especial en las escrituras. Ellos mismos se dieron cuenta que Pedro y Juan, y muy probablemente ellos conocían que eran pescadores, que estaban diciendo ahora es un dato, pero eran hombres que no eran doctos en las escrituras, como ellos. Y ahí ellos, aquí esta versión dice que quedaron asombrados. Y eso es el poder de la... Ese es el poder del Espíritu Santo en una persona muy sencilla, o el caso de Pedro y Juan, hombres muy sencillos, sin ninguna, digamos, sin ninguna preparación, porque ellos eran pescadores y por lo general los pescadores no tenían preparación ni tal vez ni en letras, ni en el estudio de ellos. Yo creo que era muy bajo, muy escaso. Y estos hombres que eran estudiados en las escrituras, versados, se dieron cuenta que los habían golpeado un par de hombres sencillos, llenos del valor del Espíritu Santo. Ahí estaban reconociendo que ellos habían sido testigos, porque son muy claros ahí cuando dicen, y le reconocían que habían estado. Pues el enemigo los estaba reconociendo. No había forma de decir nada porque ellos habían sido testigos de que habían estado. Sí. Y estaban atados la boca porque no podían decir nada. ¿Por qué? Porque el hombre que había sido sanado estaba ahí. Y estaba bien. No estaba cojo, ya estaba bien. Y estaba dando testimonio de que yo no sé cómo ellos lo hicieron, pero estoy sano. Y ellos se dieron cuenta que este hombre estaba allí delante de ellos, sano, y el concilio no pudo decir nada. ¿Qué puede ser útil para aplicar hoy en día de esta sección? Sí. Pero es que en eso habría que aclarar una cosa. Aquí yo veo que la gran mayoría de personas son preparadas en algún grado de preparación, pero ellos eran tan impopulares frente a los sabios del Sanedrín. Ellos eran unos cualquiera que no tenían formación, digamos, ninguna, y eran pues gente popular, común y corriente, que podríamos llamarlos. Entonces no eran tanto como nosotros, sino personas que realmente no habían tenido ninguna preparación cultural. Estaban ahí y el único grado que tenían era que habían estado con Jesús. ¿Sí? Ese era el único grado teológico que ellos podían ostentar. Estuvieron con Jesús y estuvieron 3 años y medio. Y en esos 3 años y medio, ellos lógicamente que aprendieron mucho, no tanto como el Sanedrín, no tanto como las autoridades, no tanto como el conocimiento que tenían todos ellos, porque eran personas muy doctas. Como le pasa a mucha gente que a veces la práctica es la que hace el maestro, como dice el dicho. Aunque aquí el factor diferenciador no es el estudio ni la práctica, es el Espíritu Santo. Ajá. Esa es la gran diferencia. Sí. Porque ni siquiera aquí ellos tenían práctica de hablar a gobernantes. Ni siquiera los 3 años de ministerio de Jesús que puede que los haya formado les iba a dar esto, porque este Pedro es diferente al Pedro que negó a Jesús. Es diferente. Y ese Pedro que negó a Jesús fue después de caminar con el maestro por más de 3 años. O sea que hay un factor diferenciador, y por eso es importante que cuando apliquemos esto vayamos a esas conexiones que nos llevan directamente al Señor. Tú dices, todos somos hombres comunes. Maravilloso, porque encontraste un punto de conexión con alguien que necesita al Señor. Tú eres común. Y mira, aquí dice, al ver el denuedo, al ver la confianza de Pedro y Juan, se dieron cuenta que eran hombres sin letra y se maravillaban.
Y básicamente ese era, de cierta manera, el rechazo que tenían a Jesús, porque en vista de esa sabiduría que mostraban Pedro y Juan en su alocución, en su exhortación, sabían que la influencia de Jesús en el Espíritu Santo, eran llenos de sabiduría, siendo hombres comunes. Y entonces por eso era el rechazo a Jesús, porque decía, no, pero si ellos están llenos del Espíritu Santo con estos hombres, entonces más adelante en el Evangelio con la mayoría de las gentes igual, a ellos no les parecía bien que estos hombres sabios ya, ese era un rechazo que ellos mostraban hacia Jesús precisamente por eso. Y aquí me llama la atención que ellos hablan en nombre del Espíritu Santo, aunque no lo dice el texto, pero lo deja ver. Es decir, que estar llenos del Espíritu Santo, y abajo donde dice que estos del Sanedrín ven de nuevo en ellos, y entonces deciden sacar a todos para hacer el complot de cómo vamos a hacer, ¿cierto? Es porque el Espíritu Santo les redarguyó. ¿Sí? El Espíritu Santo redarguye a estos hombres y les hace ver la verdad. Sin embargo, ellos en su altivez y en su deseo de poder, en todo lo que inunda al hombre, pues no quieren aceptar y viendo la verdad no la quieren entender y hacen ese complot. ¿Cómo hacemos para que no? Ahí tocas un tema bien interesante del rol del Espíritu Santo frente a los que recibimos al Señor y frente a los que no reciben al Señor. Porque el Espíritu Santo tiene una obra para los dos, pero es diferente. El Espíritu Santo para los que le reciben va a transformarlos y va a lograr esa confianza, ese denuedo, y les va a dar función y poder, claro. Pero hay unos que no lo reciben. Y ahí el Espíritu Santo, la obra es que da testimonio de la verdad y va a ser quien a unos convence de pecado, a unos, pero Él traerá juicio y traerá esa convicción dice juicio, justicia y pecado. Lamentablemente aquí vemos algo que es duro, y también aquí uno puede armar un sermón evangelístico, porque hay dos caminos. Y el sermón evangelístico podría también mirar lo que está sucediendo con este consejo de ancianos. Personas que tienen la ley, personas que conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Conocen de Dios y ellos identificaron, son los mismos que estaban con Jesús. O sea, ya sabían de Jesús. Dice aquí que no tenían nada que decir, porque pues fue sano, entonces no podían refutar que fue por el poder del Señor Jesús. No tenían cómo. Y aún así, ellos dicen, lo rechazan. Esto es bien duro de procesar. ¿Por qué lo rechazan? Si reconocen el poder de Dios, vieron milagros, saben que estos eran de Jesús, ¿por qué lo rechazan? Esa es otra buena pregunta. No querían perder el poder. En particular con Jesús, y lo narra muy bien el Evangelio de Juan, nos muestra cómo también tenían miedo del Imperio Romano. Porque como eran los gobernantes, ellos pensaban, si ellos siguen a Jesús y lo proclaman como rey y empieza todo un movimiento en torno a la figura de Jesús como Dios, como rey, esto puede ser una disputa directa con el emperador de Roma y aquí nos aniquilan. Tenían intereses políticos. Lo curioso es que a veces, aún viendo milagros, aún reconociendo el poder de Dios, hay personas que todavía creen que es más importante el tema político, que es más importante los temas terrenales, que es más importante el tema del poder.
y prefieren enfocarse en esta vida pasajera que en lo eterno. Es que ha habido en el poder de la religión muchas veces hace que el corazón se endurezca tanto que no acepte en realidad los hechos que alrededor hay, que les están hablando y les están gritando: Jesucristo es el Señor. Y ese endurecimiento, fíjense que la Biblia dice que a Dios se le busca no desde el conocimiento, sino desde el corazón. ¿Cuál es la forma de hallar a Dios? Según Jeremías: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, ¿cuál es la forma de hallar a Dios? Buscarlo de corazón, no por el intelecto. No vamos a poder encontrar a Dios a través del intelecto. No vamos a encontrarlo en ningún conocimiento, ¿sí? El gnosticismo cree encontrar a Dios en el conocimiento. Y hay muchas personas, el materialista igual, en algún momento. Pero aquí, otra vez, hay un rechazo a una obra patente de Dios, a una obra que no tiene lugar a dudas, y dice: ¿y qué vamos a hacer entonces si esta obra manifiesta ha sido hecha, pero su corazón está endurecido? ¿Acaso Faraón creyó a las señales de Moisés? ¿Le faltó señales? ¿Acaso los fariseos creyeron en Jesús viendo tantos milagros? No se convirtieron, lo crucificaron. Por lo tanto, señales no van a ablandar el corazón de una persona. Bueno, puede ser que sí, en algún momento vean un milagro y se conviertan. Pero los milagros en algún momento no ablandan el corazón cuando el corazón no se dispone. Yo lo he hablado cuando van a los encuentros. Mira, tú vas a recibir de Dios de la manera que tu corazón esté dispuesto. Si no hay disposición de corazón, pueden allí haber ministraciones, lágrimas, pueden haber la predicación más ungida, los hechos más relevantes para poder creer, pero no va a recibir nada. Y va a venir del encuentro y va a decir: no, es un encuentro, una vaina, otro asunto religioso, mientras que otro puede venir lleno del Espíritu Santo. Me decía una muchacha que se retiró de la iglesia y me dice: yo no entiendo, pastor, que unas personas salgan llorando de allá y yo no sienta nada. No entiendo eso. Pero yo me voy porque yo aquí no siento nada. Y se va a otra iglesia y tampoco ha sentido. Entonces, mire cómo aquí yo hago énfasis mucho en esto, es la disposición del corazón con cualquier cosa sencilla de Dios, se convierte al Señor. Charles Duke, astronauta, viajó en Apolo 13 a la Luna. Dice que su anhelo tan grande a nivel mundial era estar como una figura pública a nivel mundial. Y dice, cuando alunizó el Apolo 13, estoy hablando de un testimonio que escuché en persona de Charles Duke, en el seminario bíblico cuando estuve, y él dijo: llegué a la luna y me sentía tan vacío y sabía que aquí en la tierra estaban teniendo los periódicos el alunizaje y en la televisión todo el alunizaje. Entonces algo de allá dice: no, pues yo creo que entonces voy a llenarme cuando esté en la tierra. Y llegó a la tierra y dice: y me sentí tan vacío como cuando estaba en la luna. Y entonces yo dije: no, es que Dios no existe y no me quiere. Pero dice que un día salió en su carro por ahí, por el campo,
y con un vestido muy elegante, una camisa impecable, blanca. Y dice, y empezó a mirar la naturaleza, y empezó a mirar la belleza de las flores, y empezó a llorar. Se bajó de su flamante carro, Cadillac, se arrodilló con todo su, hay casi un barrial al lado de una vaca, y dice que ahí le dijo: Señor, te reconozco, sálvame. Y a partir de ahí Charles Duke se convierte al Señor. Y después empieza a dar testimonio en el mundo entero de la conversión que él tuvo con Jesús en un lugar donde no fue iglesia, donde su corazón, el día que su corazón se dispuso, ese día recibió al Señor. Ojo con esto, tú vas a recibir tantas bendiciones cuando tu corazón se disponga al máximo, al máximo. Ellos tenían simplemente corazón endurecido. Amén. Se nos acabó el tiempo. Uy, ya. Y se nos acabó el verso a verso este año. Fue un año y miramos menos de 4 capítulos. Y creo que en 4 capítulos de la Biblia aprendimos muchísimo, muchísimo. Yo quiero agradecerle a todos los que estuvieron este año constantes aquí en este espacio aprendiendo. Espero que realmente el Señor haya transformado sus vidas con esto.